acompañarse un episodio más de Zona Kids y estaremos hablando sobre el respeto. Todos tenemos que aprender a respetar a nuestros padres, a nuestros abuelitos, a nuestros amigos, a nuestros primos, absolutamente a todos. Así que chicos, no se olviden de invitar a sus amigos para que puedan llevarse una canasta escolar. ¡Qué emocionante! ¡Nos vemos! Bye bye. Hola Iglesia, ¿cómo están? Findelita, ¿cómo estás? Hola Cari, estoy muy emocionada. Iglesia, ¿cómo está? Muy buenos días. Bienvenidos a nuestro servicio de domingo, nuestro servicio especial. Exacto. Estoy emocionada y gracias por estar aquí con nosotros. Yo estoy muy feliz. Pero hoy día tenemos muchas cosas de qué hablar. Sí. Y primero, Iglesia, queremos decirles que la Iglesia tiene Instagram. Tenemos Instagram. ¿Qué es el Instagram? Dinos, es una red social. Es una red social en la que podemos postear, podemos publicar fotos. Pero queremos interactuar con ustedes, Iglesia. Queremos que sean parte de esto también. Porque es la manera en la que ahora, en estos momentos, en estos tiempos, podemos ser de mucha bendición y también podemos decirle y contarle al mundo de qué está haciendo la Iglesia en estos momentos. Así es. Así que queremos que sea algo chévere, algo dinámico, como ustedes. Ya no, como que nos están viendo en pantallas y se quedan sentados y a veces se aburren. Entonces queremos que interactuemos un poco. ¿Ya? Queremos verlos a ustedes también. Por ejemplo, en estos momentos, si están en familia, pueden juntarse, tomarse una foto y subirla al Instagram. Ajá. Y tenemos que etiquetar a la Iglesia. A la Iglesia. ¿Cómo la etiquetamos? ¿Cómo nos encontramos? @Emanuel, así la encuentran en Instagram. Está saliendo en pantalla ahorita. Justo ahora. Entonces, si van a estar en Instagram, ¿no? Ponen al @ y nos etiquetan a la Iglesia. Y si no, por Facebook también se pueden subir historias, ¿no? Hay unas historias que pueden hacer y también etiquetan a la Iglesia para que la Iglesia la pueda subir. Y las personas que están alrededor de ustedes también puedan ver qué es lo que está haciendo la Iglesia en estos tiempos. Ajá. Wow. Cari, ¿qué te parece si nos hacemos una... Vamos a hacer una historia. Vamos a empezar nosotros, ya vamos Exacto. a empezar nosotras. Y ustedes van a hacer los igualitos. Ahí en su casa, si lo tienen la transmisión en el televisor o lo tienen ahí desde el celular. Ya, Findelita, lista. Una, dos, sí. Muy bien, lo vamos a subir. Ustedes son parte de esto y estamos muy emocionadas que podamos interactuar de esta manera. Así es. Pero Iglesia, tenemos mucho más de qué contarles, qué es lo que ha estado haciendo la Iglesia durante esta semana. El ayuno, el ayuno ha estado muy bueno. Y queríamos contarles un poquito de lo que ha sido el ayuno en este tiempo. Ay, sí, ha sido un tiempo realmente reconfortante para la Iglesia. Nos ha unido también. Demasiado. Como familia que somos. De verdad que han sido tiempos muy bonitos. Me acuerdo
que se siente la presencia de Dios el sábado, el viernes también que oraron los músicos. Wow, de verdad que ese día fue impresionante. Bien bonito, de verdad. Sí, Wow. se sentía la presencia de Dios. Qué bonito. Y los jóvenes también que están siendo parte de todo esto, están invitados, pueden seguir uniéndose. Y algo más, Sindelita, la iglesia ha sido de bendición durante esta semana con víveres y canastas para proveer a otros que no tienen. Y aquí Sindelita ha estado repartiendo las canastas. Cuéntanos una historia, porque yo sé que Dios actúa en medio de esta situación y el poder servir, el poder llevar esto, vemos mucho más a Dios. Cuéntanos una historia. No, bueno, cuéntanos algo que es real, no es una historia. No es una historia, es real. Bueno, el día, cuando se ya perdió la cuenta, el jueves empezamos repartiendo las canastas, no, viernes empezamos a repartir las canastas, pero antes de todo hay un proceso, ¿no? De preparar la canastita, meter el arrocito, las latas de atún. Entonces hay hermanos de la iglesia que hemos venido, ¿no? A poder preparar esas canastas, han dispuesto de tiempo también. Y el viernes arrancamos con la repartición. El viernes ha habido una historia que sí me impresionó mucho, y es que justo cuando nosotros llegamos a ese lugar, a esa casa de una familia, la hermana que nos recibe se pone a llorar, se puso a llorar. ¿Por qué? Y dice, wow, qué grande es Dios, porque justo ahorita estábamos orando por provisión y ustedes llegaron. Wow. Es que Dios es exacto. Es exacto, actúa en los momentos precisos de nuestra vida, no llega antes, no llega tarde, llega exactamente en el momento preciso. Ajá. Wow, qué emocionante. Sí. Y como esas historias, o sea, hay más. Hay más. Muchas. Sí. Así que iglesia, estamos siendo de bendición y es algo que queríamos ver al inicio, ¿verdad? Ajá. Y lo estamos viendo ahora. De hecho, emociona mucho, me pone muy feliz eso. Iglesia, sean parte de este tiempo, no se desconecten, iglesia. Escríbanos a través del Facebook, del Instagram también. Y así podamos estar más comunicados, más cerca. Conéctense a los tiempos de oración, de ayuno, a los jóvenes, a los tiempos de conexión. También. Cuéntanos algo de conexión. Wow, están siendo tiempos muy bonitos. De verdad que siento que Dios nos revela cosas especiales para nosotros, ¿no? Y también, así como nos revela, también nos llama a poder hacer algo al respecto, ¿no? Porque no es solamente que Él nos revela algo y lo escuchamos, sino que también nos llama a actuar. De actuar y aplicarlo a nuestra vida. De verdad que, joven, si tú nos estás viendo y no te estás conectando a estas reuniones, quizás por tu horario, ¿no? Quizás estás muy ocupado. Estás ocupado, pero quizás hay un día donde sí puedas conectarte. Donde puedas conectarte. ¿Qué horas estamos en? A las 8:30. 8:30, o sea, creo que es un buen horario para poder conectarnos y que pueda ser parte de todo lo que está empezando a hacer jóvenes, ¿cierto? Sí. Bueno, chicos, y vamos a terminar con Zona Kids. ¿Qué está sucediendo en Zona Kids, Cinderita? Bueno, en Zona Kids está repartiendo algo muy especial a los niños que están teniendo invitados, que están invitando. ¿Qué les están regalando, Karen? Estamos regalando, chicos, un kit escolar. Ya empezaron las clases. Yo sé que esto va a ser muy bueno para los que lo necesitan y ¿a quién no le emociona? Hoy creo que es el último Hoy día, es el ¿no? último para domingo para acumular puntos y poder llevarse su canasta. Su kit. De todos modos, su kit. De todos modos, chicos, los que están invitando, son parte de la iglesia, pero están participando también. O los hermanos, ¿no? Que tienen por ahí nietos, sobrinos. También participan por una canastita sorpresa, ¿cierto? O sea, no se quedan con un cono, no se quedan con las manos vacías. Su cono de Zona Kids especial. Qué Así que emocionante. conecten a sus niños. ¿Y qué tal si vemos el post? Sí, post? claro que sí. ¿Se puede ver el post? Se puede ver el post. Zona Kids. No se preocupen, hermanos. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy, Cindelita, en Zona Kids? ¿Qué vamos a hablar? Ay, no sé, el tema.
¿Cómo no? Vamos a hablar de un valor. Exacto, vamos Un a hablar valor. del respeto. Vamos a ver el post. Vamos a verlo. Hola chicos, ¿cómo están? Este domingo 21 no pueden perderse un episodio más de Zona Kids y estaremos hablando sobre el respeto. Todos tenemos que aprender a respetar a nuestros padres, a nuestros abuelitos, a nuestros amigos, a nuestros primos, absolutamente a todos. Así que chicos, no se olviden de invitar a sus amigos para que puedan llevarse una canasta escolar. ¡Qué emocionante! ¡Nos vemos! Bye bye. ¡Wow! Ese ¿Ya va a ser viste? el tema. Sí, está emocionado. Vamos a hablar sobre el respeto. Así que Qué hermanos, emocionante. conecten a sus niños y tenemos un anuncio muy especial. Muy importante para también. todos, para Exacto. toda la iglesia. Cuéntanos, Cindelita. Hemos estado teniendo 21 días de ayuno y oración. Y hoy día es un día muy especial porque vamos a tener el cierre de nuestros 21 días ¿A qué hora? a las 5 de la tarde. 5 de la tarde. Hoy día Hoy a las 5. por vía Facebook, ¿verdad? Por vía Facebook va a estar en vivo, así que no se Wow. pierdan. Vamos a tener un tiempo donde vamos a agradecer a Dios De por esos oración. 21 días. Wow, yo estoy De expectante de lo que va a pasar. adoración, Dios mío, vamos a ver cosas que no hemos visto en Así mucho es. tiempo. Así que Así es. hoy a las 5, hermanos, no se pueden desconectar. Hoy a las 5 de la tarde. A las 5, no a las 5 a de las la 5. tarde. Y, Cindelita, también que algo que es muy importante, los diezmos y las ofrendas. Así es. Iglesia, cuán importante es poder darle a Dios De lo que Él nos de lo da. que Él nos da, ¿cierto? Cinderita, a ver, cuéntanos un poquito. Dios nos pide, ¿no? Una pequeña parte de lo que Él nos da, de lo que recibimos del sueldo, algún otro ingreso, ¿no? Y gracias a los hermanos que están ofrendando, gracias a los hermanos que se nota la fidelidad, se nota que aman la iglesia y que aman a Dios sobre todo, porque es un principio, ¿no? Es un Dar a Dios principio. lo que le corresponde. Así que seamos fieles, hermanos, les llamamos a que seamos fieles. La iglesia está creciendo. Es para que la iglesia avance también. Así es. La iglesia está bendiciendo no solamente a la casa, ¿no? Sino también a otros. Exacto. Así que sé parte de eso. Y eso es bueno, porque la iglesia tiene que hacer eso, Así tiene es. que ser de bendición tanto para los que están en la casa como para los que están fuera de la casa. Así que iglesia, estamos muy emocionadas de lo que está pasando con la iglesia, de lo que viene también, los talleres de oración. Hermanos, hemos tenido unos talleres increíbles. Así que si no te pudiste inscribir para este taller, no te preocupes, porque no es el último que vamos a tener. Vamos a tener muchos más y queremos que seas parte de esto. No quiero que te pierdas de las cosas que estamos aprendiendo como iglesia y teniendo un mismo corazón, Así es. ¿cierto? Ajá. Como decíamos, ¿no? Es como, imaginemos una barca, ¿no? Me gusta Y eso. la isla es una promesa, ¿no? Entonces, quienes se suban a la barca, con ellos vamos a Hay que avanzar. subirnos a la barca. Así que súbanse, hermanos, súmanse a todo lo que está pasando en la iglesia, no se queden y vamos hacia la promesa que Dios nos ha dado. Wow, qué bonito. Bueno, Cindelita, ya hemos dado todos los avisos que teníamos que dar. Iglesia, no se desconecten. No se olviden de su selfie, su foto. Exacto. Que no nos dejen en visto, pues, hermano. No van a estar, ay, no, qué vergüenza, no me he peinado. No, así como están, súbanlo. Exacto, súbanlo. porque así somos todos y Queremos los queremos verlos. ver, los extrañamos mucho, iglesia. Yo extraño mucho poder tenerlos a todos aquí. Ahora sí, iglesia, ¿a dónde vamos? Vamos a alabar a nuestro Dios. Prepara ese tiempo. Alístense, Desconéctate de todo. párense, suéltense y vamos a alabar a Dios, nuestro Dios. de todo corazón. Nos vemos, iglesia. Cuídense. Venimos hoy ante ti con
con gozo este lugar para alabarte, Jesús, y tu nombre proclamar. Desde nuestro corazón cantamos esta canción, rindiendo adoración, toda gloria y honor solo a ti, el único Señor, Dios de mi salvación. Tú eres mi gran Rey, hacedor de maravillas, cambiaste toda mi vida, la razón de mi alegría eres tú, todopoderoso, Dios eterno y majestuoso, me haces saltar de gozo, al mirarte quiero hoy gritar, todopoderoso. Venimos hoy ante ti, con gozo este lugar, para alabarte, Jesús, y tu nombre proclamar solo a ti, el único Señor, Dios de mi salvación. Tú eres mi gran Rey, todopoderoso, hacedor de maravillas, cambiaste toda mi vida, la razón de mi alegría eres tú, todopoderoso, Dios eterno y majestuoso, me haces saltar de gozo, al mirarte quiero hoy gritar, solo a ti, el único Señor, Dios de mi salvación. Tú eres mi gran Rey, solo a ti, el único Señor, Dios de mi salvación. Tú eres mi gran Rey, hacedor de maravillas, cambiaste toda mi vida, la razón de mi alegría eres tú, todopoderoso, Dios eterno y majestuoso, me haces saltar de gozo, al mirarte quiero hoy gritar, todopoderoso, 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 todopoderoso. Tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá
sobre el mar. A tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Oh, hasta el final. A tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues tuya soy hasta el final. ¿Cómo están, iglesia? Muy buenos días. Qué bueno poder estar con ustedes esta mañana. Qué buen tiempo hemos tenido de antesala, de alabanza, de adoración. Amén. El Señor es el que guía nuestras vidas. Yo espero que tú en casa puedas estar disfrutando de este tiempo, el poder estar ahí alabando, adorando al Señor. El tener este tiempo en casa es muy, muy bueno. Amén. Porque es el tiempo que le damos al Señor. Así que trata siempre, hermano, de separar esta hora y media para poder concentrarte, para poder estar con el Señor, para poder alabar su nombre, para poder disfrutar de este tiempo. Amén. Eso es bueno, amado hermano, el que dispongamos nuestro corazón para poder alabarle, para poder bendecirle, para poder bendecir su santo nombre. Así que yo te voy a pedir, hermano, que aparte de transmitir este tiempo, de compartir este tiempo, tú también puedas disfrutar de este momento que tenemos en familia, en casa. Amén, amén. Yo sé que eso va a reconfortar nuestras vidas. Entonces, el día de hoy, bueno, todo este tiempo vamos a estar hablando todavía del ser iglesia los días domingos, esta serie donde el Señor nos está llevando a poder hablar de lo que es ser la iglesia de Jesucristo. Así que si tienes ahí donde anotar, donde apuntar, hazlo. Eso es bueno, es una buena costumbre que debemos tener, el poder tomar apuntes de lo que puede impresionarnos o no, simplemente lo que queremos tomar para nuestras vidas y poder practicarlo en nosotros. Porque el hecho de escuchar la palabra de Dios no es simplemente escucharla y ya, sino es tomarla y ponerla como práctica en nuestras vidas. Sino, ¿de qué valdría escuchar tanto si no voy a ponerla por obra en mi vida? El hecho está en poner por obra la palabra de Dios en nosotros para que haya cambios, para que realmente vivamos una vida de comunión, una vida cristiana delante de nuestro Dios. Amén. Esta semana, el Señor, todas estas semanas cuando estoy hablando de ser iglesia, el Señor me está llevando a poder estudiar el libro de los Hechos y poder entender cómo era el mover de la iglesia en estos tiempos, ese mover tremendo de la iglesia en estos tiempos de la iglesia primitiva. Y
el Señor me llevó a meditar en algo que quizá estaba en eso, hablaba con mi esposa la semana pasada sobre ese tema de lo que hoy vamos a hablar. ¿Ok? Entonces, y si has podido ver las historias, has podido ver lo que estamos publicando en Iglesia, sabes que el día de hoy vamos a hablar, el tema de hoy es más allá de las sombras. Más allá de las sombras. Interesante, ¿verdad? Así que vamos a leer el libro de Hechos, capítulo 5, versículo 14 y 15. ¿Ok? Libro de los Hechos, capítulo 5, versículo 14 y 15 dice: y los que creían en el Señor aumentaban más, y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número, así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Amén. Vamos a orar, iglesia. Señor Jesús, Padre Celestial, te doy las gracias esta mañana. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por lo que tú nos traerás hoy. Y yo te pido, Señor Jesús, que sea tu palabra, Dios. Que sea tu palabra la que hable a mi vida, la que hable a tu iglesia esta mañana. Señor Jesús, gracias porque yo sé que tú tienes algo especial para nosotros. Y lo recibimos en tu santo nombre. Amén. Amén. Interesante, ¿verdad? Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número de hombres y mujeres, dice la palabra de Dios. Hace unas semanas estuvimos hablando de no tener máscaras, ¿verdad? Sin máscaras, y hablábamos de Ananías y Zafira. Todo esto está ocurriendo después de este hecho, donde obviamente en este momento Ananías y Zafira ya estaban bajo tierra, ¿no? Y acá nos dice, ¿no?, que la iglesia crecía de tal manera, era tanta la gente que creía, tanta la gente que pasaba a ser parte de la iglesia de Jesucristo, que ya no les alcanzaba a los lugares, y ya me imagino yo que era tanta la gente, estaban los discípulos ahí, era tanta la gente de que tenían que los enfermos sacar a las calles, porque ya no había forma cómo llegar a los apóstoles con los enfermos. Había mucha gente necesitada, mucha gente enferma, mucha gente que necesitaba ser sana. Ahora, obviamente la medicina no estaba como en estos tiempos, ¿verdad? Si ustedes ven la historia, leen la historia de las pestes que hubieron antes, morían muchos, ¿verdad? Cuando hubo la peste negra, cuando hubo todo esto, y las pestes también anteriores en la época del Imperio Romano, eran pestes que arrasaban con todo. No como ahora, que gracias a Dios con el avance de la ciencia y todo eso nos cuidamos, ¿verdad? Pero en esta época había todo esto, y la gente moría, la gente se enfermaba, había más esto. Entonces tantos enfermos había que los ponían, los sacaban como podían en sus camas, ¿no?, afuera. Y dice la palabra de Dios, para que al menos la sombra cayese sobre alguno de ellos. No dice que eran sanados por la sombra de Pedro. Dice para que al menos la sombra, ¿no? Es como, acá hay una palabra que se usa en griego que es eclipse, que al menos ese momento en que Pedro pasaba, y con la luz obviamente era en las mañanas o media tarde quizá, no sé, haga una sombra sobre ellos, ¿no? O sea, no era algo que estaba preparado, ni tampoco era una doctrina. No era que, ok, esta noche Pedro pasa por aquí, así que su sombra va a pasar. Hoy sombra de Pedro en tal calle. No. Ahora también tenemos que ver el contexto de que Jerusalén no era una ciudad. Aún hoy no es la capital de Israel. ¿Cuál es la capital de Israel? Tel Aviv, ¿verdad? Tel Aviv es la capital, que es una ciudad moderna, grande, pero Jerusalén es una ciudad histórica, pero no es inmensa, no es grande. Imagínense en esa época cómo sería. Entonces los cristianos estaban arrasando con todo. Bueno, por eso le decían que ahí vienen los que trastornan el mundo. Ahora, yo quiero, de repente, yo recuerdo algo en mi época de niño, ¿sí?, cuando se iba mucho la luz.
¿no? Bueno, no voy a decir cuántos recuerdan esto, ¿no? Porque no todos tienen mi edad, pero acá en Arequipa creo que esto no pasó mucho, pero en otros lados del Perú, por el terrorismo, volaban torres de luz en muchos lados. Yo recuerdo de niño que una vez estaba en mi casa jugando, creo que tenía 5 o 6 años, me recuerdo porque escuché una explosión a unas cuadras de mi casa fuerte, que me acuerdo que mi hermana Raquel, que era chiquita y bueno, y sigue pequeña, pero más pequeña, más chiquita, estaba jugando, me acuerdo, estábamos jugando con cosas que el niño se inventa para jugar, ¿verdad? Creo que estábamos con los cajones de la máquina de coser de mi mamá. ¿Cómo es mi mente? Me acuerdo de esto, mi hermana estaba jugando como carritos, no me acuerdo bien en ese aspecto, pero tan fuerte fue la explosión que yo vi a mi hermanita que estaba en el suelo y ¡blum! Se dio la vuelta en el piso, ¿no? Entonces de repente, y cuando vivíamos en Cajamarca, se iba la luz, y me acuerdo que teníamos la luz así como si estuviera colgando una vela en el techo. Era porque se volaban las torres, no había energía eléctrica, era feo. Y en estas épocas era muy común tener esas lámparas Primus, que le llamábamos allá. Yo en Cajamarca, el que tenía una lámpara Primus era wow, ¿no? Porque no había luz y eso alumbraba un montón, ¿no? Una lámpara Primus. Que esto, si ustedes buscan en internet, es muy antiguo la lámpara Primus, pero en esa época, en finales de los principios de los 90, lo usaban allá, al menos en mi niñez yo recuerdo esto. Y también poníamos vela y recuerdo yo que jugábamos con las sombras, poníamos las manos porque usábamos muchas las velas cuando hacía la luz obviamente y hacíamos formas y todo eso, ¿no? Y también ya recuerdo después en mi niñez que éramos muy traviesos, solo traviesos, no malcriados, pero sí traviesos, espero no malcriados, creo que no. Recuerdo de que nosotros vivíamos al lado de la iglesia, era la casa pastoral, y yo los veía, ¿no?, como unos grandes ventanales, ¿no? Que sí eran grandes, obviamente, pero yo de niño lo veía grande, que separaba, había un tragaluz que separaba la iglesia de la casa pastoral, y recuerdo que había un baño que justo el baño daba, no se veía nada porque eran esas ventanas tipo catedral, ¿verdad? Entonces no se veía la casa pastoral, pero cuando encendíamos las luces se veía las sombras de nosotros. Y yo recuerdo que de niños, cuando había servicios en la iglesia, bueno, cuando ahí le hacían cultos en la iglesia, nosotros nos poníamos a hacer sombras, ¿no? Así, y como teníamos un tragaluz grande, subíamos a la azotea para ver la cara de los hermanos en la iglesia y nos turnábamos. Primero era yo que hacía mis muecas, reflejado por la luz del baño, ¿no? Obviamente hacía una contraluz, y me ponía a hacer muecas y veía, mi hermano subía a mirar si la gente se ponía a ver, y de ahí me tocaba a mí, hacíamos, ¿no? Y los hermanos de rato en rato miraban, ¿no?, el espectáculo que nosotros hacíamos al lado. Pero ¿saben qué? O sea, lo disfrutábamos de niños, ¿no? No recuerdo que mi padre me haya castigado, mi papá me haya castigado por esto, de repente ni cuenta se daba, ¿no? Pero el detalle es de que para hacer las sombras siempre era necesario tener luz. O sea, no podía de niño yo jugar con sombras si no había luz. Y mientras menos luz había, menos sombra iba a mostrarse. Necesitaba que haya luz para que pueda notarse las sombras. Entonces, a manera de meditar, de repente con esto puede ser mucho el tema hoy, pero siempre va a ser necesaria la luz, porque sin la luz de Cristo no vamos a poder hacer nada. Entonces, yo estaba meditando en esto, es verdad, si no hubiéramos tenido luz, esa luz artificial de velas, de la luz del baño que se encendía, no hubiéramos podido jugar porque todo hubiera sido tinieblas, todo hubiera sido oscuro y nadie se hubiera dado cuenta de nuestras sombras. Era necesaria la luz. Ahora, acá el personaje no principal, pero el que juega uno de los papeles más importantes quizá es Pedro, ¿verdad? Pero podemos ver en este pasaje, si leemos, a otro Pedro. Era otro Pedro. No quiere decir que lo habían cambiado, obviamente sí, pero Jesús había cambiado la vida de Pedro. Quizá Pedro tenía un pasado que muchos de nosotros no quisiéramos tener o no quisiéramos que se recuerde. Pero Pedro tenía su pasado. Unas cosas nomás hablando de ese Pedro pasado es que Pedro reprendió a Jesús,
pensando que estaba haciendo algo bueno al decirle al maestro que no vaya a Jerusalén, donde iba a sufrir hasta la muerte. Y quiero que leamos esto en Mateo, capítulo 16, versículo 22. Dice la palabra de Dios: entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciéndole: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pedro estaba deteniendo a Jesús después que Jesús había dicho: es necesario que vaya a Jerusalén, es necesario que sufra, es necesario que vaya a la cruz. Y Pedro le dijo: que no te acontezca esto. Lo llamó aparte, le dijo: ¿cómo es posible que eso te pase? Ten compasión de ti, que no te suceda. Y antes, cuando ya Jesús le había dicho, cuando Pedro le había dicho: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Y en este momento Pedro le está diciendo: no, Jesús, aparentemente algo bueno, ¿verdad? Ya Jesús le había dicho: eso no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y en este momento Jesús, ¿qué le dijo? Apártate de mí, Satanás. La vida de Pedro era como una montaña rusa, pero ese es el Pedro de antes. ¿Qué más hizo Pedro? Le cortó la oreja a Malco, ¿no? Cuando vinieron a arrestar a Jesús, a llevárselo, ¿verdad? Todos tenían su espada, los discípulos llevaban eso, era parte de su indumentaria. Y cuando iban a atrapar a Jesús, Pedro, siempre queriendo hacer algo más allá o bueno, agarró y le cortó la oreja a Malco. Y Jesús, en Lucas leemos esto, le sanó. Habrá sido extraordinario esto, ¿verdad? Ver una oreja caer y Jesús agarrarla y ponérsela de nuevo, ¿no? Debió ser algo sorprendente, pero ese era el Pedro. Así era Pedro. Negó al maestro, ¿no? Maldijo, lo negó, dijo: no lo conozco. Voy a usar una palabra, quizá una palabra que se va a notar un poco fuerte, y quizá fue más fuerte lo que usó Pedro, pero con el perdón del lugar donde estoy, pero es como si Pedro hubiera dicho: maldita sea, no lo conozco. ¿Te imaginas a ti cuando a un amigo tuyo, imagínate esto, tu mejor amigo, o un amigo que es muy especial para ti, que hay alguien: oye, yo te conozco, eres amigo de tal? No, ponte ahí a Cari, voy a tomar su nombre ya que lo estoy viendo acá, Cari y Sindel, ¿no? A Cari le han dicho: Cari, ¿tú eres amiga de Sindel? No, yo no la conozco. Pero Cari, yo te he visto a ti, a veces hasta se mueven igual cuando hablan. No, yo no la conozco. Pero Cari, yo te he visto, maldita sea, te he dicho que no la conozco. ¿Cómo te hubiera sentido Sindel? Que tu mejor amigo haya dicho: no, o sea, tú hayas escuchado o hayas visto la historia en Facebook, ¿no? Cari niega a Sindel. Y últimas noticias, ¿no? Ahí en el Facebook. Y tú: maldita sea, no te conozco. ¿Cómo te hubieras sentido? Qué feo. Ahora, obviamente, esto fue algo tremendo, porque Pedro estaba negando al maestro, a Jesús. O sea, ¿cuántos hubieran querido tener ese currículo que tenía Pedro? Yo no, al menos así no. Y saben que después de la muerte del maestro, ¿qué hizo Pedro? Predicó con ganas, ¿verdad? No, ¿qué hizo Pedro? Se fue a pescar de nuevo. Regresó a lo que él hacía antes. Regresó a pescar. O sea, ese era el Pedro. Pero el Pedro que estábamos viendo ahora era otro Pedro. ¿Sí? Quizá Pedro era el menos pensado, el candidato menos pensado para que esté delante de la iglesia. Pero comprendió el llamado de Jesús cuando lo llamó y le dijo: apacienta mis ovejas. Cuando Jesús tuvo esa conversación personal con Pedro, esa conversación íntima con él, confrontando su vida: yo te conozco, yo sé que no me amas, sé que solo me quieres, pero eso vamos a trabajarlo. Pero apacienta mis ovejas. O sea, yo no estoy buscando perfección, no estoy buscando que seas perfecto. Sé que estás fallando, sé que no me amas,
sé que me negaste, lo sé todo, Pedro, pero hay algo grande para ti. Apacienta mis ovejas. Este momento transformó, y muchas cosas más también, pero transformó la vida de Pedro. Le dijo eso, ¿no? Entonces, él estaba lleno del Espíritu de Dios ahora. Ya estaba lleno, había recibido la promesa. Esto se tradujo en un liderazgo tremendo que impactó tanto a los apóstoles como a la iglesia en ese entonces. ¿Y qué dice en Hechos 5:12? Veamos, ¿qué dice? La palabra de Dios dice, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Con el apóstol Pedro se estaba cumpliendo la palabra del Maestro cuando él pidió por ellos, cuando Jesús pidió por ellos y por su iglesia. Y quiero que esto lo leamos en Juan 17, versículo 20-21. ¿Qué dice? Esto lo decía Jesús y dijo, mas no ruego solamente por estos, sino también, miren lo interesante, no rogaba por los que estaban ahí, sí, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Esta es la oración que hizo el Maestro para nosotros también. El Maestro oró por nosotros, mirando el futuro de su iglesia. Pedro dejó que el Maestro trabaje en su vida para guiar a la iglesia de Jesucristo. Una iglesia que estaba naciendo, una iglesia que estaba creciendo, una iglesia que estaba caminando en lo sobrenatural. Es por eso que dice que por medio de las manos de los apóstoles hacían milagros y prodigios, o sea, cosas fuera de lo normal, cosas sobrenaturales. Obviamente, levantar a un cojo y decirle, no tengo oro, no tengo plata, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesús, levántate y anda, era algo fuera de lo común. En ese momento no había la gente levantando paralíticos en todo lado o cojos por todo lado. Eran cosas que la gente se sorprendía. Los fariseos, los escribas no sabían qué hacer con todo este movimiento que se estaba levantando. No sabían cómo pararlo, porque era algo que el Señor estaba moviendo. Y cuando el Señor hace su voluntad y el Señor comienza a mover las cosas, no hay nada que lo pueda detener. Así te metan a la cárcel, así quieran hacer algo contigo, nada podrá detener el movimiento de Jesús. Nada. Y yo quiero, hermano, esta mañana que tú confíes en esta palabra, que el Señor empezó la buena obra y no habrá nada que lo detenga. Si en tu corazón ha estado viendo alguna duda y decir, Señor, ¿realmente tú me has llamado? Señor, ¿realmente eso es lo que tú quieres que haga? El Señor esta mañana te está diciendo, sí, hijo, y no habrá nada que detenga mi obrar. Amén. Nada que detenga el obrar del Señor Jesús. Entonces, Pedro dejó que trabaje en su vida para que él pueda guiar la iglesia de Jesucristo. Una iglesia que estaba naciendo. Este liderazgo guiado por Dios, una iglesia con un pensamiento. Este liderazgo hacía que haya una iglesia que tenga un solo pensamiento, un solo corazón, un solo sentir. Y ¿saben qué, amados hermanos? Yo creo que este es un mensaje que el Señor nos está dando hoy. A mí me lo dio, y es que estamos delante de la iglesia. Nosotros, los que estamos delante de la iglesia, el Señor nos dice que tenemos que caminar en un solo corazón, en un solo sentir. Y ustedes, hermanos, como Grey, como iglesia, tenemos que caminar en un solo corazón, en un solo sentir. Y así, Emmanuel, esta iglesia va a caminar, va a avanzar en unión, unánimes, dice la palabra de Dios ahí. Estaba revisando la palabra en griego, obviamente, que es el tener un solo pensar,
un solo pensamiento. Es como cuando a veces tú o yo hablo con mi esposa y nos decimos algo y a la misma vez digo algo, ¿no? Y estábamos pensando lo mismo, ¿no? A veces nos pasa a nosotros, ¿no? Justo le digo algo y también estamos en un solo sentir, en un solo pensar, ¿no? Entonces, que como iglesia trabajemos de esta forma, unidos, en unidad. Amén. Entonces, nuestro Dios nos está llevando, o quiere llevarnos, a tener una vida en lo sobrenatural. Y quiero que leamos Hechos 5:15, Hechos capítulo 5, versículo 15. Era tanto el crecimiento de la iglesia, ¿qué dice acá? Tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Qué extraordinario era esto, ¿verdad? La iglesia se movía sobrenaturalmente. Yo recuerdo, me contaron, no lo vi, ¿ok? Que había unos hermanos que se movían en lo que es, tenían el don de sanidad, eran unos misioneros que ellos, creo que se llamaban los hermanos Hunter, no recuerdo bien si es así su nombre, pero hay una anécdota que contaban de que a veces ellos iban a hacer compras al supermercado. Ellos salían con sus compras cargadas, como cualquiera cuando va a comprar, ¿verdad? Sale con sus compras, ¿verdad? Pero había gente que los interceptaba pidiendo oración por ellos. Y como ellos no tenían las manos libres, decían, en el nombre de Jesús sana, en el nombre de Jesús sana con sus pies. Era algo sorprendente, ¿verdad? Ahora no vamos a hacer de esto una doctrina. Hermanos, venga que vamos a poner los pies sobre cada uno de ustedes. ¿Cuántos quieren recibir una patada? Nada, ¿verdad? No era esto, sino era que, a ver, después lo voy a decir, pero vamos a adelantar algo. El Señor se mueve como Él quiere. Amén. Pero no tenemos que hacer una doctrina de esto. No vamos a decir, ahora ahí vienen los hermanos que ponen los pies, estos hermanos ponen las manos. A ver, los que ponen los pies, vengan por favor. No. O sea, no el ministerio de los pies santos, no había eso. ¿Ok? Pero, o sea, íbamos a la reacción de estos ministros, de estos hermanos que decían, no tengo con qué tocarte, sana, había la fe y eran sanos. Eso, ahora no estoy hablando de la iglesia primitiva, ¿ok? Estoy hablando de la iglesia de estos tiempos. La iglesia, yo pienso que se movía y se mueve y se debe mover sobrenaturalmente, ¿sí? Y había una gran carga de fe. Era tanto, o sea, había una fe en estas personas, era tanto el mover sanador que dice la Biblia que todos eran sanos. Qué sorprendente. Por eso lo escribe Lucas, ¿ok? Lucas, que tenía una formación médica, no quizá como ahora, obviamente, porque estamos hablando de hace muchos siglos atrás, pero Lucas lo escribía, ¿por qué? Porque tenía conocimiento de esto. Por eso es que Lucas escribía, y eran todos sanos. O sea, él había sido un testigo visual de lo que estaba pasando y decía, y todos eran sanos. Todos. Qué extraordinario. Qué extraordinario. Miren, tanto era el mover de la iglesia, leamos Hechos 5:16, que dice aquí, y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados, todos eran sanados. ¿Se imaginan eso? ¿Se imaginan una iglesia yendo en lo sobrenatural, donde simplemente era el mover de Dios que sanaban las personas? Tan fuerte era este mover que las personas sanaban. Es por eso que no sabían cómo parar esto los fariseos, no sabían qué hacer, no había forma como detenerlo. Esa era la verdadera ola del mover de Dios. Esa era la verdadera ola. Entonces,
yo quiero que siempre podamos usar nuestra imaginación, podamos decir, wow, Señor, ¿de qué manera se movía tu iglesia? Y ahora nosotros, el Señor ha cambiado, el Señor es otro ahora, ¿no? Tal vez los que han cambiado somos nosotros, ¿verdad? Yo creo que más sentido hay en pensar que los que han cambiado, los que menos creen, los que más dudan, somos nosotros y no nuestro Señor Jesús. Las personas sabían que era Jesús el que estaba sanando. Amén. Jesús ya no estaba físicamente en ese momento. No estaba el maestro ahí físicamente. Pero las personas sabían que Jesús, el poder de Dios, Jesús estaba sanando. No esperaban, esto es extraordinario, no esperaban que alguien venga a orarles. No esperaban que alguien venga, óreme hermano. No esperaban que alguien venga a orar por ellos. Sabían que Dios estaba obrando poderosamente a través de los apóstoles y que Dios estaba con ellos. El apóstol Pedro ya lo había declarado, y esto quiero leerlo, ahorita lo voy a leer, ya lo había declarado públicamente. Miren el por qué las personas sabían de que el mover era de Dios. No es que era Pedro, no es que era Juan, no es que eran los apóstoles, sino era el mover del Espíritu Santo, el mover poderoso de Dios. Y quiero leer esto que Pedro ya había dicho antes. Es un poquito largo, pero lo vamos a leer. Está en Hechos, capítulo 3, versículo del 12 al 16. Y quiero que escuchen bien o miren bien la pantalla. Escúchelo, por favor. Pedro vio esto como una oportunidad. Esto es antes, ¿ok? Pedro vio esto como una oportunidad y se dirigió a la multitud. Pueblo de Israel, dijo. Eso es cuando sanó al cojo. Pueblo de Israel, ¿qué hay de sorprendente en esto? ¿Y por qué se nos quedan viendo como si hubiéramos hecho caminar a este hombre con nuestro propio poder o nuestra propia rectitud? Pues es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de todos nuestros antepasados, quien dio gloria a su siervo Jesús al hacer este milagro. Es el mismo Jesús a quienes ustedes rechazaron y entregaron a Pilato. A pesar de que Pilato había decidido ponerlo en libertad, ustedes rechazaron a ese santo y justo y en su lugar exigieron que soltaran a un asesino. Ustedes mataron al autor de la vida, pero Dios lo levantó de los muertos y nosotros somos testigos de ese hecho. Por la fe en el nombre de Jesús, este hombre fue sanado y ustedes saben que él antes era un lisiado. La fe en el nombre de Jesús lo ha sanado delante de sus propios ojos. Es como que Pedro estaba dando un testimonio tremendo de Jesucristo en ese momento, que había dejado a los fariseos, a los escribas con la boca totalmente cerrada, porque tenían al que antes, al ex cojo, lo tenían al lado, y no había forma como refutar eso. No había forma como decir nada. Pero Pedro no estaba diciendo nosotros, no. ¿Qué dijo? Jesús al cual ustedes rechazaron, Jesús al cual ustedes lo juzgaron, al cual ustedes sentenciaron, ese Jesús. Él estaba dando testimonio, dando a entender al 100% de que todo lo que se estaba haciendo, todo ese mover, era en el nombre de Jesús de Nazaret. Entonces, la gente había escuchado esto, ya había escuchado a Pedro, muchos se habían convertido. En este momento se convirtieron un montón cuando Pedro dio este testimonio y habló así de Jesús. Entonces, tú dices, wow, las personas ya sabían. Es que no es Pedro, es Jesús. Es Jesús que está con su iglesia. Es el Jesús, ese que murió. Es Dios el que se está moviendo. No dice la Biblia que fueron sanos por la sombra. No dice, y Pedro después se dio cuenta que su sombra sanaba enfermos y comenzó a ver cómo usar su sombra para seguir sanando. No dice esto la Biblia. Dice simplemente
de que sacaban a sus enfermos y quizá la sombra de Pedro pasaba por ahí. Era tremendo el mover de Jesús. Quizá suene a locura que una sombra podría obrar milagrosamente, ¿verdad? Yo jugaba con las sombras de niño, pero quizá era una locura poder que Dios obre de esa forma. Pero Jesús había sanado a la mujer de flujo de sangre. ¿Con qué? ¿Acaso Jesús se volteó, oró, reprendió en mi nombre? No. Esta mujer, teniendo fe, ¿qué hizo? Tocó el borde de su manto. Tanto era la gente que se apretujaba que cómo habría hecho la pobre mujer para poder tocar el borde del manto de Jesús, ahí tratando, gateando quizás en la tierra y diciendo, voy a tocar el borde porque si Él se da cuenta que lo estoy tocando en mi condición, aquí me muero, porque yo estoy prohibida de hacer esto. No lo puedo hacer porque mi vida corre peligro si este rabí se da cuenta que estoy tocando el borde de su manto. Entonces, la fe de esta mujer movió a que toque el borde del manto de Jesús y de repente en su interior diciendo, ojalá que nadie se dé cuenta. ¿Y Jesús qué dijo? Poder salió de mí. Y la mujer había dicho, ya fui aquí. Y esto conmueve mi corazón por la forma en que Jesús obraba. Y esta mujer fue sana, tocando el borde de su manto. ¿Acaso había algo mágico en la ropa de Jesús? No, era simplemente una manera en que mostró la sanidad por medio de la fe de esta mujer. De la misma forma, no había un poder en la sombra de Pedro. No es que la sombra de Pedro era algo, no era eso. Pero había poder cuando una persona creía en Jesús para sanarlos. Y el paso de la sombra de Pedro pudo haber ayudado a algunos a creer. Así como esa mujer, quizá hubieron muchos, decían, no puedo llegar, no llego a Pedro, no llego a los apóstoles, son muchos. Al menos me tiraré o tírame aquí, en este lugar. Yo sé que Pedro va a pasar. Yo sé que muchos van a pasar y su sombra, al menos su sombra quizá pase. Y yo creo que el Señor puede hacer su obra de esa manera. Era la fe de las personas, no era la sombra. Es igual que esta mujer. Si tan solo tocar el borde de su manto, si tan solo la sombra de Pedro, si tan solo es la fe, no era lo que pasaba, no era la sombra de Pedro que estaba ahí, que era algo, no eran nada de eso. Ahora tengamos en cuenta que fue la gente que tomó la iniciativa de sacar a los enfermos y esperar que la sombra pueda caer sobre sus enfermos. No era una directiva que había dado a la iglesia, no era mañana toditos sacan sus enfermos que Pedro va a pasar por aquí. No era un servicio de ahora saquemos a los enfermos. La gente tuvo esa iniciativa de sacarlos y a esperar a que la sombra pueda caer sobre sus enfermos. Así que no era algo que los apóstoles o el apóstol Pedro hubiera ideado. No era una práctica que ellos realizaban. No era algo que ellos enseñaban. Y algo parecido encontramos después de esto que se hacía con los pañuelos y delantales del apóstol Pablo. Y quiero leer por favor Hechos 19, versículo 11 y 12. Dice la palabra de Dios: Dios le dio a Pablo el poder para realizar milagros, Dios le dio a Pablo el poder para realizar milagros excepcionales cuando ponía sobre los enfermos pañuelos o delantales que apenas habían tocado la piel de Pablo. Quedaban sanos de sus enfermedades y los espíritus malignos salían de ellos. ¿Se dan cuenta? Ahora muchos, no es que, este hombre es ungido, vamos a pasarle el pañuelo. No hagamos
una doctrina de algo. He visto, pero no lo hagamos. He visto tanto, amados, que venden un aceite ungido, el aceite bendecido, la cruz de Cristo, la misma madera que se hizo la cruz de Cristo bendecida, mantos bendecidos, banderas bendecidas, olvidando de que no es eso, olvidando de que es Cristo que se mueve como Él quiere moverse, pero a veces lo encasillamos a nuestro Maestro, lo encasillamos en formas, sombras, pañuelos, aceites ungidos. Dios le dio el poder a Pablo para realizar esos milagros excepcionales. Ahora vemos que aquí que fue Dios el que se quiso mover de una manera diferente. A Él se le plació hacerlo. A Él se le plació hacerlo. En otra ocasión, Jesús escupió en el suelo, hizo barro. Para hacer barro, tienes que escupir harto. Escupió en el suelo, hizo barro en su mano y lo puso sobre los ojos del ciego. Tuvo que ser bastante barro. Bueno, ustedes conocen el relato, ¿verdad? Ahora, a lo que yo quiero llegar, amados hermanos, es que Dios hará milagros, sanidades hoy también, de la manera que Él se le plazca, como Él quiera, y no tiene que darnos explicaciones al respecto. No nos va a decir cómo quiere o cómo desea. Quizá hoy tú ores por un enfermo y sane. Quizá mañana ores por ese enfermo y no sana. Quizá llega a su casa y llegando a su casa sane. Dios lo puede hacer de 1000 formas. Él es soberano. Entonces, Dios lo quiere hacer hoy también, de la forma que Él quiera. Un día pudo ser barro, otro día pudo ser vestiduras, pañuelos, un día la sombra de Pedro, pañuelos de Pablo, y seguirá sorprendiéndonos a nosotros, seguirá sorprendiéndonos al Señor. Pero ¿saben qué, hermanos? Nosotros no debemos ir tras las señales, porque dice la palabra de Dios que las señales nos van a seguir y Dios nos va a sorprender. Cuando algo te sigue, tú no estás mirando qué te está siguiendo. Simplemente te sorprende. Llegó, se hizo. ¿Y quién fue? El Señor. Alabado sea su nombre. Gloria sea a Dios Todopoderoso, porque Él lo hizo en su gracia, en su misericordia. No es algo que, Señor, hoy quiero que uses barro, por favor. Mañana la sombra, pasado quiero que mi pañuelo también, así como Pablo. No. Y quiero que leamos San Marcos 16, 17, 18. Capítulo 16, del 17 al 18 dice: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. El Señor se va a mover de acuerdo a su soberana voluntad. Y yo quiero que esto, hermanos, quede grabado en nuestro corazón. El Señor se va a mover en su tiempo, a su manera, como Él quiera, de acuerdo a su soberana voluntad. Él se va a mover. Y yo quiero, tú que me estás escuchando esta mañana, que lo tengas muy en claro. Dios se va a mover. Dios se va a mover. No a tu forma, no a tu manera, no como tú quieres que se mueva, sino a su manera. Y como dije antes, un día usó barro, otro día usó una sombra, otro día usó delantales, pañuelos. Pero Dios nos quiere llevar a ir más allá de las sombras. Más allá de eso. Haz, Señor, tu soberana voluntad. Muévete como tú quieras, Padre. Sorpréndenos, Señor Jesús.
Que siempre cuando veamos un milagro tuyo digamos, la gloria sea siempre para Dios. Él se moverá, Él lo hará. Él, no nosotros. No nosotros. Lo principal en todo esto es cómo está tu vida delante de Dios. ¿Cómo estás tú delante de Dios? ¿Qué pasaría si rindiéramos cuentas hoy de nuestras vidas a Dios? ¿Cómo estaría nuestra cuenta delante de Él? Dios nos quiere usar. Dios quiere usar nuestras vidas. Pero antes de que Dios quiera usar nuestras vidas, el Señor quiere tener comunión con nosotros. El Señor quiere estar ahí. El tener esa comunión que tenía con sus discípulos. Esa comunión que podía Pedro decirle, pero Pedro, tú me quieres nomás. Y Pedro, sí, Señor, yo solo te quiero, tú lo sabes todo. O sea, esa relación que tenía Jesús. Esa relación de, y Dios, ¿qué de este? Cuando le preguntaron por Juan, y el Jesús le decía, y si yo quiero que él esté vivo hasta el fin de los tiempos, ¿para ti qué? Esa relación que Jesús tenía con el maestro era, que los discípulos tenían con el maestro era excepcional. Que podamos ir, Señor, ante la presencia de Dios y el Señor nos responda, ¿y tú qué te metes en eso? ¿Es mi voluntad? O sea, y tú, ay Señor, perdón. O sea, tener el corazón abierto al Maestro para que Él nos hable y nos dirija siempre. Porque eso es lo que quiere el Señor. La palabra de Dios dice en el Padre Nuestro, dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Pero el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. El Señor quiere tener esos tiempos de cena, de estar con nosotros. No dice, primero arregla bien tu situación y de ahí comemos. Dice, danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas. No dice, perdona nuestras ofensas y danos hoy nuestro pan de cada día. Dice, primero, Señor, todo es tu voluntad. Y tú con la Señora, y sí, comiendo el pan, el Señor siempre va a proveer, hermanos. Eso es lo extraordinario de nuestro Dios, que a pesar de nuestras faltas y nuestras ofensas, Él siempre está dispuesto a proveernos. Por eso dice, antes de esto, dice, nuestro pan de cada día, danos hoy y perdona nuestras ofensas. El Señor no es, mira, ¿sabes qué? Primero arregla bien eso, no te voy a bendecir. El Señor está dispuesto siempre a proveernos. Él va a usar nuestras vidas, va a transformar nuestras vidas. Pero lo que tenemos que hacer, amados, es no centrarnos en las señales, en los prodigios, en los milagros. Eso nos va a seguir. Confiemos que eso nos seguirá. Así que no nos desvivamos por los milagros, no nos desvivamos por las señales, por las sombras, por los pañuelos, por esto, por el otro. No. Vayamos más allá de las sombras. Y lo principal, relación con nuestro Dios, relación con Él. Y Él hará su soberana voluntad en nosotros. Gracias, hermano. Gracias por unirte esta mañana con nosotros. El Señor ha hablado mucho en mi vida estos días pasados, y hoy a través de la prédica el Señor ha hablado a mi vida y espero que haya hablado a la tuya. Espero que el Señor haya tenido, yo creo que Dios tiene palabra para nosotros siempre. Espero que tu corazón haya estado abierto, tu mente haya estado abierta para simplemente decir, Señor, habla, que tu siervo oye. Amén. Gracias, amados hermanos. Al día de hoy tenemos a las 5 de la tarde algo especial. Estamos cerrando un ayuno de 21 días donde el Señor se ha movido sobrenaturalmente en nuestras vidas, donde hemos visto su mano, hemos visto su mover. El Señor nos ha hablado y yo creo que el Señor tiene planes inmensos, tremendos para nuestra iglesia.
Amén. Y hoy estamos terminando este tiempo. Yo te voy a pedir que te unas a nosotros una vez más hoy a las 5 de la tarde, porque estaremos cerrando estos 21 días y agradeciendo al Señor por todo lo que Él está haciendo con nuestra iglesia y por lo que Él hará con nosotros. Gracias, amado. No te despegues de esta transmisión porque viene Zona Kids y el Señor también quiere bendecir la vida de tus hijos. Así que ya sabes, tienes que instruir al niño en su camino para que cuando tenga mi edad no se aparte de él. Amén. Ten muy en cuenta esto, amado hermano, de instruir al niño en los caminos de Dios. Dios te bendiga. No pueden perderse un episodio más de Zona Kids y estaremos hablando sobre el respeto. Todos tenemos que aprender a respetar a nuestros padres, a nuestros abuelitos, a nuestros amigos, a nuestros primos, absolutamente a todos. Así que chicos, no se olviden de invitar a sus amigos para que puedan llevarse una canasta escolar. ¡Qué emocionante! ¡Nos vemos! Bye bye. Que les voy a presentar a mi amigo. Muy bien, pues les voy a presentar Letso. Hola chicos, ¿cómo están? Un gusto poder saludarnos. Hola Letso, ¿cómo estás? Muy bien, ay mira acá, te voy a dar un abrazo. Ay mira acá, ay Letso. Muy bien amigos, como verán el Letso es muy cariñoso, sí chicos, con muchos abrazos. Bueno Letso, para empezar el día de hoy, ¿qué te parece si oramos? Sí, vamos a orar, así que juntamos nuestras manitos y cerramos nuestros ojitos. Señor, te damos gracias por un día más de vida, porque siempre estás pendiente de cada detalle. Padre, te pedimos que el día de hoy nos ayudes a comprender y entender todo lo que tú nos quieres decir el día de hoy. Todo lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, chicos. Así que vamos a
desierto tus manantiales saciaron mi sed. Hazlo otra vez, hazlo otra vez, con tu gran poder. Hazlo otra vez. Cuando la pesadilla acabe, Dios me habrá dado ya la victoria. Cuando la pesadilla acabe, despertaré de un sueño. En el pasado hiciste milagros, hazlo otra vez. En el desierto tus manantiales saciaron mi sed. Hazlo otra vez, hazlo otra vez, con tu gran poder. Hazlo otra vez. Cuando la pesadilla acabe, Dios me habrá dado ya la victoria. Cuando la pesadilla
Hola chicos, ¿cómo están? Estoy muy feliz de verlos de nuevo un domingo más aquí en Zona Kids. Adivinen dónde me encuentro, dónde estoy. Estoy en el teatro, estoy muy emocionada. Y estoy aquí porque vamos a ver una historia que trata sobre el valor del respeto. Esta historia es de mi amiga Estela y mi amigo Juan. Entonces vamos a verla juntos, pero para poder verla necesito que cuenten junto conmigo hasta 3 para darle play a la historia, ¿sí? 1, 2, 3. Play. Hijo, guarda tu celular. Estela. Niños, quería comentarles sobre su comportamiento en el templo. Debemos estar atentos a la palabra de Dios sin distraerse. ¿Cuál creen que sea la forma correcta de comportarse durante el culto? ¿Poner atención? Sin platicar durante el servicio. También consultando en la Biblia los versículos. No debemos ni correr ni comer en el templo. Y participando en la alabanza a Dios. Excelente, niños. Me da gusto que sepan reconocer cómo deben comportarse durante el culto. Gracias, hijos, por entender cómo debemos respetar a Dios. No siempre el estar callado significa que estamos en reverencia, porque nuestros pensamientos pueden divagar. Lo importante es que estemos con mente, oídos y corazón abiertos para escuchar lo que Dios tiene para nosotros. Entiendo que a veces el culto no está diseñado para los niños y que se torna un poco largo. También comprendo que las bancas pueden resultar incómodas. Sin embargo, agradezco mucho que ustedes se comporten de la mejor manera posible para agradar a Dios. Y recuerden, hijos, que el agradar a Dios no es solamente dentro de su iglesia, sino donde quiera que estemos. El reino que Dios nos da no puede ser movido. Demos gracias por esto y adoremos a Dios con la devoción y reverencia que le agradan. Hebreos 12:28. Muy bien chicos, ¿qué tal? ¿Qué les pareció la historia? Estuvo muy interesante. Quiero conversar sobre ella. Quiero hacerles una pregunta. ¿Qué fue lo que hizo Estela y Juan? ¿No es cierto? Como vimos en la historia, ellos estaban en la iglesia con sus padres, estaban escuchando el culto, pero hicieron acciones que no estuvieron correctas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Estela, ¿qué hizo? Perfecto, ¿no? Estela estaba durmiendo siempre en el culto, no estaba tomando atención, estaba un poco cansada y pues bueno, se durmió, ¿no? En el caso de Juan, ¿qué estaba haciendo? Muchas veces, ¿no? La tecnología, el celular, estaba jugando en su celular y no estaba tomando atención también al culto, ¿no? Y pues esas acciones que muchas veces hacemos no son correctas, no están bien, a Dios no le agrada. Entonces debemos de cambiarlas, no solamente cuando estemos en la iglesia, sino también cuando estemos en nuestra casa o tal vez en nuestras clases, digamos por Zoom, ¿no es cierto? Que ustedes la tienen, igual guardar respeto a sus profesores, a sus compañeros, ¿no? Entonces es muy importante este valor. Y pues en la Biblia también nos habla sobre el valor del respeto. Y esto está en Primera de Samuel, capítulo 24, y pues aquí nos habla sobre la historia de Saúl y David. ¿No? Como sabemos, Saúl fue un rey y pues David era un soldado, ¿no? Saúl pensaba que David le iba a quitar su reino, pues en este caso la gente lo quería mucho a David, pues era un hombre muy fuerte y luchaba por su pueblo, y se dio la oportunidad de que David matara a Saúl, pero David no lo hizo. ¿Por qué? Porque él tomó en cuenta, ¿no? Lo que justamente les digo, el valor de respeto, ¿no? Y él entendió que Saúl es su rey, y si Dios lo puso en ese puesto de rey, fue por algo. Y también no lo mató también porque obedeció las leyes de Dios. Y como a Dios no le gustan que nosotros desobedezcamos y pasemos por alto lo que ya está establecido, entonces él decidió dejarlo todo en manos de Dios para que él juzgara a Saúl
por lo que estaba pensando, por lo que también él quería hacer, ¿no? Porque también quería matar a David. Entonces, esta historia también nos muestra esto, ¿no? El valor del respeto, cuán importante es el respeto en nuestras vidas, ¿no? Es muy importante. Entonces, obedezcamos a nuestros padres, a nuestros pastores en la iglesia y a la gente que nos rodea. Bueno, chicos, con esta enseñanza me despido y les dejo con un pequeño pasaje bíblico que está en 1 Samuel 24:19 y nos dice: Jehová te pague con bien por lo que en este día has hecho conmigo. No lo olviden, chicos. El respeto es un valor fundamental en nuestras vidas y muy importante. Nos vemos. Bye. ¡Wow, chicos! Hoy día vamos a hablar de un tema muy bonito que es el respeto. Vamos a aprender a respetar a nuestros papás, a nuestros abuelitos, a nuestros tíos, a nuestros primos y sobre todo a nuestro cuerpo. Pero primero, yo necesito que cada uno de ustedes vaya, busque la Biblia que tenga en casa y le diga a su papá o a quien esté cerca de ustedes que les ayude a leer. Vamos a ir a buscar en la Biblia 2 de Samuel 24. ¿Y qué dice 2 de Samuel 24? Me equivoqué, no es 2 de Samuel, es 1 de Samuel. Pues nos narra una historia de David. ¿Se acuerdan quién era David? David el chiquitito y Goliat el grandote, y David destrozó a Goliat. De ese David vamos a hablar hoy día. Pero adivinen qué, ahora David está en otro problema. Sucede que su rey era Saúl. Quería acabar con David porque le había quitado la fama y era más importante, y los demás empezaban a querer más a David, y Saúl empezó a enojarse. Se empezó a enojar y dijo: no es posible, yo quiero que me quieran a mí y no a David. Y es por eso que Saúl empezó a perseguir. Empezó a perseguir a David. Y David estaba muy asustado y tenía mucho miedo. Una vez, Saúl se fue a buscar a David y dijo: ¿dónde está David? ¡David, estás ahí! No, mentira, no lo encontró, todavía no. Saúl fue a una cueva, estaba sentado en esta cueva y adivinen quién estaba detrás de él. David. David estaba a sus espaldas de Saúl y de pronto David pensó y dijo: este es mi momento para quedar libre. Puedo matarlo y ya nadie más me va a perseguir. Entonces David tuvo la oportunidad de acabar con Saúl para que ya no lo persiguieran, ya no esté detrás de su vida. Entonces David pensó y dijo: no puedo hacer eso. ¿Por qué no podía hacer eso David? ¿Saben por qué? Yo les explico. Porque David temía a Dios. Temía lo que decía su palabra. ¿Y saben qué dice su palabra? Que Dios es quien pone a los reyes, a los presidentes, a los gobernantes y a todas las autoridades que nosotros tenemos. Entonces, si yo voy y le pego a una autoridad y le digo: oye, tú no me caes, vete de aquí, pues estaría yendo en contra de lo que dice la Biblia. Que Dios puso por alguna razón a esta autoridad en este cargo. David dijo: yo no puedo deshonrar a Dios, yo no puedo hacer esto, yo no puedo matar e ir contra la vida de Saúl. Saúl, te libraste de mí. ¿Y saben qué dice en el versículo 19? Dice: Jehová te pague con bien por lo que en este día has hecho conmigo. ¿Qué quiere decir eso? Que Saúl estaba agradecido y entendió que David tenía que reinar, tenía que ser quien reine. Y es por eso que Saúl aceptó que David reine. Y le dijo eso, le dijo: que Jehová te pague con bien porque hoy no me has matado. Y esa es la historia, muchachos. Saben que Dios bendice a aquellas personas que respetan a sus autoridades. Tenemos que respetar, chicos, aprender a respetar a nuestra mamá cuando nos diga: tiende tu cama, y tú digas: no quiero. Pero sí, tenemos que querer y tenemos que hacerlo feliz. Porque ¿quién no quiere tender su cama feliz? No, al menos que quieras que tu cama esté desordenada todo el día, como yo. No, como la maestra va a hacer eso. Muy bien, chicos, tenemos que aprender a respetar a nuestros padres, a nuestros tíos, a nuestros abuelos, a nuestras autoridades. Así que hoy día hemos aprendido algo muy importante.
el respeto hacia los más grandecitos y los mayores que son nuestros padres, porque los queremos mucho. Hasta un siguiente episodio. Bye bye. Hola niños, yo soy Miss Carla. ¿Sabes qué vamos a hacer el día de hoy? Hoy les he traído una dinámica. ¿Están listos, niños? Vamos a jugar a las adivinanzas. ¿Pero cómo? Te preguntarás tú. Aquí a mi lado va a aparecer una imagen que puede ser de cualquier cosa. Tienes que mirar bien, tienes que reconocer quizás la forma, el color, para saber de qué se trata. Cuando sepas de qué se trata, digamos, es una roca, entonces escribes roca lo más rápido que puedas en el chat. Pero no te preocupes, si a la primera no la puedes hacer, te vamos a dar más pistas. Así que, ¿están listos, niños? Ahora sí, vamos a empezar. 1, 2, 3. ¿Ya sabes qué es? ¿Te damos otra oportunidad? Ahora veamos. ¿Crees que ya sabes qué es? ¿Otra más? Y ahora, si ya sabes cuál es la respuesta, escríbelo abajo. Y esta es la última pista. Son personas de una tribu en la selva de nuestro país. Ahora vamos al siguiente. Ahora, una pista. ¿Ya sabes cuál es? Una pista más. Una pista más. Una pista más. Y creo que ahora sí sabes cuál es la respuesta, ¿no es cierto? ¿Qué son? Son niños, ¿no es cierto? Como tú. Quizás no son iguales a ti, pero son niños parecidos a ti, ¿no es cierto? Ahora, la siguiente. ¿Ya viste qué es? ¿Ya sabes qué es? Una pista más. ¿Otra pista más? ¿Otra pista? Y creo que ya estás seguro de tu respuesta, ¿no? Escríbelo abajo en los comentarios, de todas maneras. ¿Qué es? Este es un monito. Ese se llama Tití. Ese es su nombre. Ahora, vamos al siguiente dibujo. ¿Ya lo viste? ¿Sabes qué es? Una pista más. ¿Otra pista más? ¿Otra pista más? ¿Qué es? Escríbelo abajo, por favor. Sí, es una planta, ¿no es cierto? Una flor. ¿Una flor con qué? Con una mariposa. Bueno, niños, hemos visto todas estas imágenes, ¿no es cierto? ¿Tú crees que te pareces a todas estas imágenes? ¿A los animalitos, a las plantas, a todas estas personas también? Yo creo que no me parezco a todos ellos. Quizás algunos sí, pero no todos. Pero aún así, todas estas imágenes y todo lo que está a nuestro alrededor, que tiene vida, merece respeto de nuestra parte. ¿Por qué? Porque Dios nos ha creado a nosotros, como ha creado a los animalitos, como ha creado a las plantas, como ha creado a tu papá, a tu mamá, a tu profesor, al policía que está en la calle, al doctor que vas a ver cuando te sientes mal. Todos ellos han sido creados por nuestro Dios. Y a Dios le gusta que nosotros demostremos a Jesús que está dentro de nuestro corazón. O sea, que hagamos las cosas correctas, las cosas que a Él le gustan. Debemos tratar a los demás como a nosotros nos gustaría que nos traten. Así que, niños, eso sería todo. Nos vemos en el próximo. ¡Hola, niños! ¿Cómo están? ¡Hola, Lorito! ¿Cómo estás? ¡Muy bien, bonita loca! ¡Ay, yo estoy feliz de estar un día más con todos ustedes! Hoy día hemos aprendido, Lorito, sobre el respeto. ¡Sí! Sobre el respeto. Sobre el respeto que tenemos que tener. Primero, ¿a quién? ¡A Dios! Luego, tenemos que tener a nuestros padres. ¡A nuestros padres! ¡Sí!
más grande. No importa que oscura sea la noche, tu luz siempre, siempre brillará. Por más grande que sea el Goliat, mi Dios siempre triunfará. Y en medio de la oscuridad, tu luz siempre brillará. En la mano del que tiene el poder, todo problema yo